Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos una vez más aquí transmitiendo desde su programa Entre Amigos para desde las instalaciones de Católica Radio. Nos pueden seguir por los links que ya conocen, es por www.catolicaradio.net o también por las páginas de Facebook, que es Católica Radio. Y en el buscador también del programa Entre Amigos, porque el programa católico también nos pueden encontrar. El día de hoy me encuentro muy contenta porque porque voy a transmitir el programa con un gran maestro, una gran persona. Me acompaña el día de hoy el maestro Silvano de Lira Macías, quien es un conductor también de esta estación. Ya lo conocen las personas, los que nos siguen, y también es maestro del Instituto Bíblico. De este lado del Queremos invitarlos a continuar, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, que son muy importantes para mejorar. Te sugerimos que tengas, querido hermano, a la mano tu Biblia, tu Sagrada Lectura, cuaderno, pluma, pues para que tomen nota de alguna cita bíblica, ¿verdad? Y lo tengan pues a la mano. Así que pues sean bienvenidos. Así es, bienvenidos. ¿Y el día de ahora qué vamos a hablar, compañero? Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Ay, ¿quién es? Sí, primero, ¿verdad? Vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Sí. Perdón, Padre. Perdón, fallas técnicas totalmente en vivo, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, les decíamos, vamos antes que nada pues a ponernos en oración. En esta tarde yo quiero invitarlos, queridos hermanos, a que hagamos oración, pues invocando el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es siempre quien nos guía, nos aconseja, nos inspira y también nos enseña, es maestro. Él es el maestro del Espíritu Santo. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de mi santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues hemos comenzado bien, considero yo, ¿verdad? Así es. En oración siempre, pues muy importante comenzar, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. Sí, qué mejor que comenzar con la invocación al Espíritu Santo. Así es. Que nos guíe y sea nuestra luz. Muy bien. Bueno, entonces vamos viendo, compañero, quién es San Jerónimo, ¿verdad? Antes que nada, yo creo que muchas personas no saben quién es, ¿verdad? Seguramente que habrá muchos de nuestros amables radioescuchas que ya lo saben, pero también seguramente habrá quien todavía, a lo mejor por ahí, pues anda por ahí como con un signo de interrogación, ¿quién es San Jerónimo? Y precisamente pues de ello vamos a hablar el día de hoy. Es un santo de nuestra Iglesia Católica muy importante y está muy relacionado a la Sagrada Escritura, ¿no es así, María? Así es, totalmente relacionado, compañero. Así es. Bueno, pues comenzamos con San Jerónimo, ¿verdad? ¿Quién fue San Jerónimo? Es la pregunta, ¿verdad? Muy bien. Su verdadero nombre era Eusebio, que había heredado de su padre este nombre. Jerónimo es solo un sobrenombre que la posteridad retuvo, sin embargo, para designar al ilustre sabio. Santo, pero fíjense bien, sabio también, ¿verdad? Nació en Estridón, en los confines de Dalmacia y de la Panonia, dentro de una familia cristiana y opulenta. Raro, ¿verdad? A la edad de 18 años todavía de una familia cristiana y opulenta, catecúmeno se trasladó a Roma, donde es bautizado por el Papa Liberio en persona. Fíjense qué privilegio de este santo del día de hoy que estamos pues aprendiendo acerca de él. Estudiante asiduo en los cursos de los gramáticos, de los retóricos, de los filósofos, dedicado a la lectura de autores griegos y latinos. Esto nos va a dar una pauta, queridos hermanos, para que sepamos la importancia que tiene en cuanto a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ojo con esto, estamos viendo cómo, pues muy hábil en la cuestión de los idiomas, ¿sí?
Lo mismo de poetas que pensadores o historiadores, y copiando de su mano libros enteros para formarse una biblioteca. Un viaje a las Galias o diversos enteros para formarse una biblioteca, centro de erudición, y una permanencia en Treveris, donde transcribe diversas obras de San Hilario de Politers. Lo muestra ya apasionado por el estudio y la investigación. Probablemente también es de esta época su designio de consagrarse al servicio de Dios. Ya Dios lo estaba llamando, sí, por el estudio, pero también pues las cosas de Dios unidas al estudio, ¿verdad? De retorno a Alquilea se va a Oriente. No llevaba más que su biblioteca, que enriqueció todavía más en el curso de un largo viaje por Tracia, por Galacia y la Capadocia, antes de llegar a Antioquía. Obligado por la fatiga a descansar varios meses en esta ciudad, aprovechó todavía este descanso para estudiar las Sagradas Escrituras. Esto, queridos hermanos, ocurre en el año 372 después de Cristo. Así es. Sí, fíjese, compañero, es muy interesante lo que usted dice, porque así como vemos que San Jerónimo venía de una familia opulenta, pues también tenía, como nos menciona, esa inquietud por viajes, y porque él mismo nos dice más adelante cómo él después se arrepiente de muchos actos que él tuvo durante su juventud. Y como se arrepiente, él por lo tanto, él lo dice textualmente: yo por temor del infierno me había impuesto una prisión en compañía de escorpiones. Y a menudo él caía como en un tipo de éxtasis, donde veía como danzas con doncellas y todo, ¿verdad? Así es. Pues sí, es la vida de santidad, ¿verdad? Cuando hablamos de los santos, pues fueron personas como nosotros, de carne y hueso, pero, aquí es donde está el pero, ¿verdad? Con pues el gran mérito de haber sido fieles a Jesucristo y a sus santas enseñanzas, en concreto a los santos mandamientos de la ley de Dios. Esa es la gran diferencia. Todos estamos llamados a la santidad, perdón, pero bueno, el llamado ahí está, falta que nosotros le pongamos de nuestra parte, y este santo del día de hoy, San Jerónimo, pues le puso y mucho. Así es, le puso mucho, porque él fue ayudando mucho. Es un gran padre, un gran santo, pero así que es un santazo, ¿verdad? Como dirían por ahí. Un santazo. Un santazo. Padre de la Iglesia Católica también, no solo de la Biblia. Es como del tipo de Santo Tomás de Aquino, me atrevería a decirlo, de la época de Tertuliano y de otros muchos. Y por eso yo creo que recibe este llamado, pero no lo recibe, bueno, Dios lo recibe el llamado de parte de Dios, pero pues viene obviamente por una parte humana, ¿no? Entonces, aquí, como mencionábamos, él se estaba como autoflagelando, por decirlo de alguna forma, como castigando más bien por los recuerdos que él había tenido. También menciona también que prácticamente estuvo una temporadita en la que sintió su vista como que estaba ya casi ciego, ¿no? Por el sol, por esa inclemencia que tenía, cuando se fue después a vivir a Oriente, que ya después lo vamos a ver más adelante y más a detalle. Sí, es apasionante la vida de este santo San Jerónimo, y de todos los santos, ¿verdad? Pero hoy pues el programa está dedicado a San Jerónimo, a propósito pues del terminado mes de septiembre, mes de la Biblia, y que está muy muy relacionado, como ya decíamos, a este santo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y también hay que recordar que el 30 de septiembre precisamente la Iglesia Católica venera este santo. Entonces pues acabamos de pasar el 30 de septiembre, y ahorita también vamos a ver por qué es el 30 de septiembre cuando la Iglesia decide venerar su memoria. Su memoria, exactamente. Exactamente. Así es, compañero. Y bueno, también también nos dice que recuerda las noches de su celda, en donde se encontraba muy triste, ¿no? Y pues él lloró mucho y se arrepintió de aquella vida que pudo llevar en algún momento, no grata, no tan grata como él quería,
Ya cuando después se acerca más a las escrituras, empieza a conocer, empieza a ver, pues es cuando hay como que dice, híjole. Sí, sí, vamos a ahondar más en el tema, obviamente, en cuanto a la vida de San Jerónimo. Y bueno, pues miren, a veces es muy interesante conocer a detalle la vida de un santo, en este caso, pues importantísimo para nuestra iglesia, como ya lo hemos mencionado. Y bueno, disculpen ustedes si de repente, pues aquí tenemos que leer, pero les repito, esto es porque pues queremos irnos a los detalles, queremos narrar cómo fue sin que se nos escape pues lo más mínimo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Nos quedamos en el punto en donde veíamos cómo él iba teniendo ese amor por el estudio, pero también ese llamado a Dios. Y bueno, continuando con la vida de San Jerónimo, dice lo siguiente, aquí tenemos pues toda la vida de San Jerónimo, dice, prendado de la vida monástica, apenas restablecida su salud, se internó en el desierto de Calcis. Vista soledad, toda quemada por los ardientes rayos del sol, y se somete al régimen de las eremitas. Eremitas, es decir, esto significa de los ermitaños, al régimen de los ermitaños que se iban al desierto y tenían su retiro ahí permanente. Y bueno, pues vaya que pasaban por situaciones difíciles, ¿verdad? La soledad, el calor del desierto, etcétera. Si acaso esperó huir esta suerte de los recuerdos de una juventud un poco frívola, muy pronto cayó en la cuenta de que el hombre lleva consigo en todas partes su naturaleza corrompida, ¿verdad? Importante reflexionar en esto porque vuelvo a repetir, sí, son santos de la iglesia, pero también fueron humanos, ¿verdad? Así que, claro que pasaron por muchas cosas. Y decía él, yo que por temor del infierno había impuesto una prisión en compañía de escorpiones y venados, a menudo quería asistir a danzas de doncellas, lo que ya mencionaba Mariela hace un momento, ¿verdad? Es decir, pues tenía ahí la tentación, ¿verdad? Y decía San Jerónimo, tenía yo el rostro pálido de ayunos, pero el espíritu quemaba de deseos mi cuerpo helado, y los fuegos de la voluptuosidad crepitaban en un hombre casi muerto. Lo recuerdo bien, dice San Jerónimo, tenía a veces que gritar sin descanso todo el día y toda la noche. No cesaba de herirme el pecho, mi celda me inspiraba un gran temor, como si fuera cómplice de mis obsesiones. Furioso, continúa él, furioso conmigo mismo, huía solo al desierto. Después de haber orado y llorado mucho, llegaba a creerme en el coro de los ángeles. Fíjense, amables hermanos, compañeros, qué importante es todo esto para nosotros pues reflexionar en lo que es la santidad, ¿verdad? Y en todos los escollos que se deben superar cuando se quiere llegar a eso, ¿verdad? Porque no es fácil. Definitivamente el seguimiento de Dios de ninguna manera es fácil y bueno, pues en el caso de San Jerónimo no lo fue. Y créanme, en ninguno de los santos lo ha sido fácil. Entonces, seguir a Dios es algo que compromete mucho, pero pues tenemos una promesa, ¿no es así? Así es. Y en esa promesa es en la que estamos trabajando, con esa esperanza, no más bien con la promesa, sí, con la esperanza de que podamos salir adelante y algún día podamos estar en el reino de los cielos. Así es. Yo creo que todos los que trabajamos para el servicio de Dios, esta es nuestra meta, esta es nuestra finalidad, y el poder llevar y compartir la palabra de Dios hasta todos los confines de la tierra, como lo está el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿No cree? Claro que sí, es un camino áspero. A veces, compañera, no sé si le ha sucedido a usted, pero a veces, a lo mejor quien no está trabajando dentro de la iglesia, de repente piensa de los que estamos trabajando, o ya de los consagrados o de las consagradas, que es una vida fácil. Muchas veces yo he oído comentarios de personas en ese sentido, es que es fácil, lo difícil está afuera. No, definitivamente no es así, porque cuando un hombre se consagra a Dios, cuando una mujer se consagra a Dios, es ahí verdaderamente, no digo que afuera no lo sea, pero es ahí donde empieza una lucha tremenda. Así es, y a lo mejor las personas que nos están viendo por internet o nos siguen por radio estarán diciendo que a lo mejor dicen, no, ellos todo lo tienen fácil, a lo mejor ellos están cerquita de Dios. No, nosotros estamos
pues como usted dice, a lo mejor teniendo luchas, el enemigo Así es es. cuando más nos agarra y nos dice, no, no sigas, no, y se encarga de poner obstáculos para que uno se desmoralice no, pues las personas caigan en desmoralización alguna y pueda uno dejar de llevar la palabra de Dios, que ese es el objetivo por el que el enemigo siembra todo este tipo de situaciones. Sí, y quizás no sea necesario quizás conocer mucho de escritura. Me refiero a lo siguiente: cuando una persona, alguien no quiere seguir a Dios o no está en el camino de seguirlo a Dios, quizás todo parece que es muy fácil para la persona, incluso progresa en su trabajo económicamente, y sin embargo hay personas que se esfuerzan, trabajan mucho por seguir a Dios y parece que todo va mal, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ¿por qué es esto? Porque precisamente cuando alguien se decide seguir a Dios y quiere estar en gracia de Dios, obedeciendo su santa ley, pues va a haber 1001 trabas. Y el que no está preocupado por eso, pues pareciera que todo se le da, ¿verdad? Pero eso es porque aquel que está buscando a Dios, pues va a tener que pasar por tribulaciones, ¿verdad? Y fuertes. El caso de San Jerónimo, ¿no es así? Así es, compañero. Pues síganos platicando más de San Jerónimo. Muy bien, bueno, pues miren, continuamos con este relato de San Jerónimo, muy interesante. Dice el santo: a menudo desesperaba de alcanzar su objetivo, todo lo abandonaba, luego decidido a vencer, reanudaba el combate, se caía, se levantaba, se caía, se levantaba. Testigos de ello son mi conciencia y las de mis compañeros, dice el santo. Sin embargo, le doy gracias al Señor de haber sacado tan dulces frutos de la amargura y de tal insinuación en las letras. Más allá de esta mortificación, no perdía de vista, por lo demás, una finalidad más elevada: estudiar la Sagrada Escritura con el texto original. Los grandes intérpretes, sus antecesores, Orígenes, Tertuliano, Atanasio, etc., se había contentado con la versión griega de los 70 en el hebreo, no solo a causa de sus dificultades lingüísticas, sino porque se le considera como una lengua maldita, tanto como el pueblo judío mismo pues lo mencionaba. Miren, es aquí donde entramos en esta parte en donde acabamos de hablar acerca de cómo él se decide pues a estudiar la Sagrada Escritura y a pues traducirla de los textos originales, ¿verdad?, al latín. Digamos que esto es, aparte obviamente de su santidad y de su esfuerzo, es una de las razones por la cual recordamos a San Jerónimo y al cual le agradecemos tanto, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver cómo él le dedica tanto tiempo a este proyecto de la traducción de la Sagrada Escritura, de los escritos originales, al latín, y de ahí cómo posteriormente pues del latín pasa a todas las lenguas occidentales, ¿verdad? Así es, compañero. Y vamos viendo cómo aquí ellos decían como el pueblo judío, que era un pueblo como maldito, como una lengua que no. Y sin embargo el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios. Así es. De donde Él decidió venir, Él decidió elegir ese pueblo para la salvación de todos los hombres. Y bueno, es un concepto totalmente erróneo, ¿verdad? El que tenían en ese sentido. Totalmente. De decir que el pueblo judío era un pueblo maldito y que la lengua hebrea era algo pues similar. La lengua hebrea es algo muy complejo de estudiar para nosotros que somos occidentales. Es totalmente diferente, son jeroglíficos, por decirlo de alguna forma, son símbolos, son caracteres, se escribe en otro sentido, la pronunciación es muy diferente, pero yo creo que si nosotros le preguntamos a una persona oriental qué tan fácil es el español, a lo mejor va a decir que es una lengua muy rara y muy diferente, muy ¿verdad? Complicada, muy también, ¿verdad? Entonces, más bien, digamos, puntos de vista distintos, ¿verdad? Y de acuerdo a las culturas, ¿verdad? Pues es difícil. No fue nada fácil, desde luego, para San Jerónimo llevar a cabo este proyecto que él mismo pues quiso realizar, ¿verdad? Quiso realizarlo. Y bueno, pues vamos a continuar con este relato. No sé ustedes, pero a mí siempre me ha parecido muy, muy interesante hablar de San Jerónimo,
vuelvo a repetir por lo que decíamos al inicio, porque está muy relacionado a la Sagrada Escritura. Y nosotros y ustedes, queridos hermanos, que son amantes de la Sagrada Escritura, bueno, pues nos llama mucho la atención. Bueno, pues continuamos, dice el relato, dice, sin embargo, en Antioquía, la querella de las hipostasis y la competencia por la sede patriarcal dividían a la cristiandad. Obligado a intervenir y cuidadoso de hacerlo sin errar, Jerónimo escribió al Papa Dámaso, pidiéndole resolviera la doble cuestión dogmática y disciplinaria. Luego, fue el mismo a Antioquía y a instancias del obispo Paulino, consistió en recibir el presbiteriado sin incardinarse en alguna iglesia, ni comprometerse a ejercer el ministerio sacerdotal, para poder volver al desierto en cualquier momento. Esto, amables radioescuchas, ocurre en el año 377. De allí pasó a Constantinopla para reunirse con San Gregorio de Nacianceno y San Gregorio de Niza. Luego, en compañía de Paulino y de Epifanio, emprendió el camino de Roma en el año 380. Ya en el concilio de 382, Jerónimo destacó por la extensión de su saber y la seguridad de su doctrina, a tal punto que el Papa Dámaso decidió tomarlo como secretario. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Súper importante, ¿no crees, compañero? Así es. Digo, qué honor debió de ser para San Jerónimo ser el secretario del Papa. Sí, y sobre todo si lo escogen como secretario, pues obviamente es porque ven en él ese empeño, esa sabiduría que pues va adquiriendo, ¿verdad? Va adquiriendo con el estudio. Qué importante es, amables amigos, cuando una persona decide seguir a Cristo, qué importante también es que se prepare, ¿verdad? Porque es muy bueno tener el fervor de querer transmitir la palabra de Dios, pero qué importante, y vuelvo a insistir, San Jerónimo nos da ejemplo de pues la cuestión de tenerse que preparar. Así es. Estudiar y estudiar mucho, ¿verdad? Y San Jerónimo pues en este aspecto, pues vaya que es considerado, como acabamos de escuchar, como sabio. Sí, Es totalmente. importante, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece hasta el momento pues esta biografía, podemos decir, de San Jerónimo? Todavía falta mucho, ¿verdad? Pero vamos yendo en el camino para encontrarnos en la vida de este santo. Siempre que leemos algo acerca de algún santo, la verdad que, no sé ustedes, pero su servidor sí se llena de mucha alegría porque nos metemos a través de esa biografía a la vida del santo y de alguna manera pues nuestra mente empieza a volar, ¿verdad? Así Imaginación. es. Y a imaginar todos aquellos acontecimientos que tuvo que pasar, ¿verdad? Claro, así es. Y fíjese, compañero, entonces aquí vemos también que los trabajos de San Jerónimo sobre la Sagrada Escritura, pues le dan pues reputación, le pasa a ser una persona importante. Así es. Deja de ser aquella persona que no se sentía ni siquiera el mismo grato, sino que ahora es una persona sobresaliente. Sí, qué importante. Recordemos que él toma la vida de ermitaño, allá retirado en el desierto, ¿verdad? ¿Quién iba a decir, pues, que allá en lo lejos, en lo retirado, y después es llamado para llevar a cabo una obra tan grande, ¿verdad?, como esta, y que ha trascendido a través del tiempo hasta nuestros días, ¿verdad? Muy, muy importante. Sí, totalmente de acuerdo, compañero. Es muy importante ver cómo esas obras que trascienden son las que cuentan y son obras buenas y son cuánto bien hizo este proyecto, esta obra que hizo San Jerónimo para toda la humanidad. Así es, hasta nuestros días, ¿verdad? Tenemos aquí la Sagrada Escritura y bueno, yo creo que mucho le debemos a él. No sabemos si él no lo hubiera hecho, quién lo hubiera hecho, pero hasta cuándo hubiera sucedido. Así es. ¿Verdad? Muy bien, bueno, pues continuamos. Fíjense que después de estos acontecimientos, a la muerte del Papa Dámaso en el año 384, las envidias y los rencores hasta entonces contenidos estallaron contra San Jerónimo, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Que esto suceda a los santos, ¿verdad? Qué raro. Sí, cuyas violentas invectivas contra los abusos y los desórdenes lo habían hecho antipático.
Asqueado, resolvió alejarse de Roma, en que no se tenía derecho a ser santo en paz, decía, ¿verdad? Los obstáculos de los cuales hablamos cuando decimos seguir a Dios, bueno, pues este santo, San Jerónimo, pues vaya que los vivió. Y con un pequeño grupo de amigos fieles, y entre ellos su propio hermano, Pauliniano, partió para Chipre y Antioquía, con la intención de llegar a Tierra Santa y quizá de instalarse en ella. Después de una primera visita a Belén y a Jerusalén, hizo un viaje a Egipto para edificarse a la vista de los anacretas, y hasta Alejandría para consultar al santo Dídimo, poseedor de preciosas tradiciones de la doctrina apostólica. Es decir, él está buscando estudiar, está viajando, pero también está yendo con aquellos que tenían el conocimiento, ¿verdad? Sí. Está yendo a instruirse, a capacitarse, y bueno, pues nos habla mucho de su empeño por llevar a cabo lo que él mismo se había, ese proyecto que él mismo se había impuesto realizar. Luego retornó definitivamente a Belén, donde gracias a la esplendidez de Paula, se construyeron 2 monasterios cerca de la gruta de la Natividad, una para Jerónimo y los monjes que muy pronto se le unieron, el otro para Paula misma y sus piadosas compañeras. Aquí y allá se inició una vida religiosa consagrada a la oración, a la penitencia, luego al estudio y a la meditación de la Sagrada Escritura. Estamos hablando, esto ocurre en el año 387. Si se fijan, pues vamos llevando año tras año, 2 años, ¿verdad? El hilo de esta vida de San Jerónimo. Sí, perfeccionándose, continuamos con la narración de su vida, perfeccionándose en el estudio del hebreo y el griego, Jerónimo emprendió y llevó a cabo varias obras, traducciones, exégesis, historia, de todo lo cual lo más importante es una visión latina del Antiguo Testamento, hecha directamente sobre el texto original, en la que empleó, atención, 15 años de traducción que pasó a la posteridad y que fue adaptada por la autoridad eclesiástica bajo el nombre de Vulgata. ¿Le suena conocido? Sí, totalmente. ¿Verdad? Así es, sí. Qué interesante, imagínense 15 años, toda una 15 vida años. prácticamente. 15 años al estudio de estos textos originales, hebreo y griego, para traducirlos al latín. Fíjense el empeño, queridos hermanos, hermanas en Cristo, de este santo de dedicarle tantos años a este proyecto, pero yo no sé hasta dónde él quizás imaginó la trascendencia de este hecho. Yo creo que nunca la imaginó tanto cuanto fuera a trascender. Así es, ¿verdad? Muy bien, pues esa es la primera obra, digamos, de San Jerónimo. Ya después, continuando con el relato, los últimos años de San Jerónimo fueron de tristeza por crueles duelos. Discípulos y amigos, los más íntimos, santas mujeres que lo habían sostenido en sus trabajos. Paula, Pamamuchius, Marcela, luego la toma de Roma por Alarico en el año 410, aparte de la herida que hizo en su corazón de romano. Fue la señal del desorden en todo el imperio que lanzó hacia Palestina y los hospicios a los monasterios, legiones de fugitivos que era menester socorrer y consolar. Muchas cosas son las que pues entristecen a nuestro santo, ¿verdad? Pero bueno, pues él continúa. En fin, a raíz de todo esto, la salud del viejo sabio declinaba. No pudiendo ya escribir personalmente, dictaba, pero no siempre tenía escribanos a satisfacción. Sí. La herejía pelagiana vino a agravar todavía más sus pruebas. Pelagio mismo, durante una estancia en Jerusalén, había simpatizado con los monjes de Belén. Este recuerdo le inspiró primeramente a Jerónimo a algunos miramientos para con el heresiarca, pero muy pronto tuvo que decidirse a denunciar su doctrina impía y criminal. Los sectarios furiosos hicieron irrupción de los monasterios y los incendiaron, después de haber vejado a los monjes y a las monjas. En el preciso momento Jerónimo escapó de morir.
Esto, amables hermanos, ocurre en el año del 416. Pues vaya situación por la que nuestro santo tiene que pasar, ¿verdad? Definitivamente. Miren, guardando obviamente las distancias, pero cuando alguien decide seguir a Dios y es radical en el seguimiento a Dios y quiere pues obedecerlo, quiere comportarse, sufre mucho. Una persona que quiere seguir a Dios y que es fiel a Dios y a sus mandatos, sufre mucho antes y también ahora. Por eso vuelvo a comentarles, a decirles que el llamado a la santidad no es fácil, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes y también nosotros hemos conocido algún sacerdote, alguna religiosa, ¿verdad? Que ha sufrido por el seguimiento. Y bueno, en el caso de los santos, pues claro que también, ¿verdad? No es la excepción. No sé, me viene a la memoria San Juan Pablo II, ¿verdad? Que nosotros llevamos en el corazón como mexicanos, ¿verdad? ¿Cómo lo veíamos que sufría, ¿verdad? En sus últimos años, ¿verdad? Pero solo por mencionar algo, ¿verdad? Tan deteriorada, ¿verdad? Así es. Pero sin embargo, siempre siguió de pie. Así es. Es la cruz que nos invita a tomar nuestro Señor Jesucristo. El que quiera seguirme, que venga en pos de mí, tome su cruz. Tome su cruz y me me siga. Así que esto es a lo que estamos llamados. No es fácil, pero estos ejemplos sin duda alguna que nos llenan de fortaleza. Fortaleza porque en un mundo como el de hoy, un mundo en el que vivimos, pues lleno de tecnología, lleno de prisas, lleno de proyectos, lleno de muchas cosas, quizás sea difícil, no lo sé si más o antes, el seguir a Cristo, el atender a su llamada y el luchar por la santidad. Considero que puede ser lo mismo, tanto ayer como hoy y quizás mañana, ¿verdad? Pero el llamado ahí está y todos estamos invitados. Así es, compañero. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Y también cabe señalar algunos, ¿cómo se pueden decir? Parrafitos de las cartas que tiene San Jerónimo. San Jerónimo. A ver. Así, por ejemplo, una frase muy conocida, creo que la mayoría la van a conocer, Sí. es desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, porque las escrituras nos hablan de Él. Por lo tanto, también nos dice el mismo San Jerónimo que acercarte a las Sagradas Escrituras lo debes de hacer con la misma reverencia con la que te acercas a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, definitivamente. Fíjense que esta frase que ahora Mariel trae a recuerdo, pues es la frase, considero yo, más conocida de San Jerónimo en relación a la Escritura. Porque es verdad, nosotros que amamos la palabra de Dios, sabemos muy bien que no es un libro, ¿verdad? Es Jesús palabra. Exacto. Así como se le debe reverencia, y esto se menciona en varias encíclicas, y venerar la Sagrada Eucaristía, adorar a Jesús presente en el Santísimo Sacramento en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, también se habla en las encíclicas de Juan Pablo II acerca de cómo tenemos que tener esa veneración a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque es Dios, es Jesús quien nos está hablando. Y bueno, por eso con justa razón San Jerónimo lo dice, ¿verdad? Desconocer la Escritura, pues es desconocer a Dios. Definitivamente, si nosotros queremos conocer a Jesucristo, lo que hizo, a qué vino, qué hizo, por qué murió, todo lo relacionado a Él, pues aquí está en la Sagrada Escritura. Por eso, pues lo dice muy bien San Jerónimo, ¿verdad? Tenemos que conocer a Jesucristo, tenemos que tener un encuentro con Él a través de la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sí, compañero, así es. Bueno, pues miren, vamos avanzando en el tema, y bueno, pues llegamos a un punto en donde San Jerónimo, como ya vimos anteriormente, como ya escuchamos, pues a causa de todas estas situaciones que él padece, pues se enferma, ¿verdad? Y padece mucho. Entramos a esa etapa, a esa parte en donde nuestro santo pues muere, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que nos dice
este texto que tenemos acerca de San Jerónimo. Menciona lo siguiente: a la edad de 85 años, rápidamente acabó de agotarse. Algunas cartas escritas datan todavía de los últimos meses, dirigidas a obispos y una de ellas al Papa Bonifacio, para animarlo en la lucha contra las herejías y especialmente contra el pelagianismo. Y murió, como ya decía Mariel, el 30 de septiembre del año 420. Es decir, pues acabamos de celebrarlo, ¿verdad? Sí. Estamos todavía recordando, pues es una fiesta de la iglesia, el recordar la memoria de San Jerónimo, y pues fue por eso que aquí nuestra conductora tomó la decisión de hablar de San Jerónimo, ¿verdad? Porque pues es muy importante y además pues acaba de pasar esta festividad de San Jerónimo. Vamos ahora a la obra de San Jerónimo. La obra principal de San Jerónimo es la traducción de la Biblia conocida bajo el nombre de Vulgata, que viene a ser, por los decretos del Concilio de Trento, el texto auténtico de la Sagrada Escritura, que es autoridad para los católicos y opuesta a los protestantes. Había emprendido primeramente la revisión de una antigua versión latina llamada Antica Latina, llamada por San Agustín Vetus Ítala, porque se usaba en Italia y que había sido hecha sobre el texto griego exemplar de los 70. Desgraciadamente no queda de ella más que el Nuevo Testamento y luego el libro de Job y el Salterio, que viene a ser el Salterio romano. En una carta a San Agustín que le había pedido este trabajo, San Jerónimo deplora el haberlo perdido por la torpeza o la falla de honradez de algún depositario o mensajero. Luego quiso traducir directamente del hebreo al latín todo el Antiguo Testamento durante 15 años, como ya lo mencionábamos. Buscó el autor, las copias para confrontarlas y se atrevió aún a consultar a sabios rabinos. Los libros deuterocanónicos, tales como Tobías y Judith, fueron traducidos del caldeo, mientras que los libros considerados entonces como no canónicos, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, tercero y cuarto de Esdras, Macabeos, los hizo a un lado. Fueron agregados enseguida en la Vulgata conforme a la traducción de la Antica Latina. En suma, la Vulgata actual, desde este punto de vista, comprende 4 partes. Número 1, la más importante, al menos las 3/4 partes del conjunto traducido por San Jerónimo inmediatamente del hebreo al latín. Número 2, algunos libros igualmente traducidos por San Jerónimo, pero sobre las exaplas de Orígenes, por ejemplo, los Salmos. Número 3, algunos libros reservados por San Jerónimo sobre la versión antica latina, como el Nuevo Testamento. Y número 4, los deuterocanónicos que San Jerónimo no tocó y que conservan el texto de la Antica Latina. San Jerónimo, a lo largo de sus escritos tan variados como abundantes, tuvo la ocasión de abordar la mayor parte de las cuestiones doctrinales debatidas entonces en la Iglesia. Y lo hizo no solamente en un sentido ortodoxo, gracias a la rectitud de su fe, sino con autoridad, a su manera categórica y a veces virulenta, cuando se trataba de afirmar una verdad, de tomar posición en una controversia y sobre todo de destruir un error. Pues era celoso nuestro santo, cuidaba mucho los detalles y estaba muy al pendiente, ¿verdad? Estudioso y muy celoso de guardar y llevar todas las cosas como Dios manda, ¿verdad? Sí, así es. Qué bueno que hizo este trabajo, la verdad, como le comento, compañero, este trabajo sin duda, aunque le llevó tanto tiempo, fue una bendición para la Iglesia Católica. Sí, es una bendición y bueno, yo considero que no es para toda la humanidad. Católica, sino para todos. Para toda la humanidad. Recordando que católico es universal. Exactamente, ¿verdad? Muy buen apunte.
Así es, esta obra trasciende los tiempos y bueno, pues es para todos, todos salimos beneficiados. Qué alegría tener ahora nosotros la oportunidad de estar aquí y poderles transmitir esto que consideramos pues una riqueza, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la vida de los santos es un gran aliciente para todos los que estamos en el camino y estamos luchando, y bueno, pues viene a darnos como ánimos, como a levantarnos la moral cuando nosotros y ustedes, queridos hermanos, sentimos pues que se nos bajan las baterías, por decirlo de alguna forma, por algún tropiezo, por alguna situación, por algún ataque que también se da, y pues leyendo, estudiando, conociendo acerca de los santos y sobre todo de la Sagrada Escritura, pues nos fortalecemos. Exactamente, así es como debemos de fortalecernos, y ante todo con el cuerpo y la sangre de Cristo y con su palabra. Así es. Pues ya casi para concluir, porque el tiempo premia, el tiempo ¿verdad? apremia, ¿verdad? Pues algunos comentarios al respecto de lo que hemos estado compartiendo con ustedes, y bueno, van en el siguiente sentido. Fíjense, dice: el gran maestro de los estudios bíblicos estaba perfectamente convencido de que la Sagrada Escritura es enteramente inspirada, por así decir, dictada por el Espíritu Santo. Exactamente, la Escritura tiene pues la inerrancia, ¿verdad? Es decir, no tiene error, la inerrancia. Así se considera a la Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita por los hombres, pero inspirada por Dios, ¿verdad? Por lo tanto se considera, como ya decíamos, sin error, ¿verdad? Error, exacto. Esto que les estoy comentando, pues esa manera de reflexión respecto a la Sagrada Escritura, respecto a San Jerónimo, ¿verdad? Es completamente inspirada, decíamos, no siendo los diversos autores, sino escribientes de la palabra y el pensamiento divino, ¿sí? Es decir, es inspirada por Dios, pero el hombre como tal, como somos nosotros, pues claro que tenemos error, que tenemos fallas, ¿verdad? Pero lo que no tiene falla es la inspiración. Por eso, queridos hermanos, al principio, pues se escucharon la oración con atención, lo que decíamos, pues siempre debemos invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque como humanos nos podemos equivocar, pero si Él nos inspira, seguramente que no cometeremos tantos errores, ¿verdad? Así es. En los labios de estos últimos pone la siguiente reflexión. Dice el santo: debo preparar mi lengua y mi pluma a fin de que por ellas se escriba el Espíritu Santo en el corazón de los oyentes o lectores. Yo debo prestarle mi órgano a fin de que él haga oír su pensamiento, ¿verdad? Qué bonita pues reflexión de San Jerónimo, qué bonitas palabras, porque yo entiendo a través de estas palabras de él ya se sabía con un don, el don de poder estudiar, el don de escribir, y él pedía a Dios, al Espíritu Santo, que sus manos, sus dedos, pues fueran inspirados por él, para que lo que él escribiera no fuera lo que él pensaba, sino prestar oído a las inspiraciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, que Dios quería. Así es, y lo que Dios quiere, ¿verdad? Así es. Y bueno, aunque es importante conocer el texto exacto de la divina revelación, y para esto ofreciéndose el caso, el tratar de reconstruirla. Compulsando los manuscritos, copias y versiones de la Sagrada Escritura, este no es, sin embargo, sino un trabajo previo. La exégesis se prosigue en un estudio de profundidad en ese texto para penetrar su sentido, interpelarlo de acuerdo con la verdad, el auténtico pensamiento de Dios. ¿Qué te parece? Qué bonito, una maravilla. Así es. Pues es bien interesante. Vamos a terminar, casi terminamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda? Casi terminamos, pues nada más para mandar algunos saluditos que tenemos por aquí, porque ya tenemos el tiempo encima. Al maestro Constantino Soto le mandamos un caluroso saludos. El maestro Pedro Santoyo, Marco Romero, que nos saluda desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Muchas gracias por su preferencia, y gracias a todo Michoacán. Y también nos dan un saludo a Esther Aranda desde Argentina,
Wow. Muchas gracias Saludos, por Argentina. seguirnos Saludos Argentina. Sí. Blanca Cristi. Hola Silvano, le mandan saludos. Hola Silvano, mucho gusto. Mirar que sigues haciendo todo lo que te gusta con devoción. Bendiciones y echándole muchas ganas. Gracias, gracias. Ok, pues saludos a todos los que nos están escribiendo, a todos los que nos siguen mandando sus saludos, sus comentarios, sus likes y sus comentarios vía WhatsApp. Les damos salida el resto durante la semana y les agradecemos el favor de su preferencia. Y por el momento no nos queda otro más que despedirnos, compañeros. Sí, ya nada más decirles, miren, para que nos pues quede ahí, ¿verdad? El tener como más fresco en nuestra memoria quién fue San Jerónimo. San Jerónimo es uno de los grandes padres latinos de la iglesia, no solamente santo, sino de los grandes padres latinos. Y pues algo así parecido o igual junto con las figuras de San Agustín, también doctor de la iglesia, imagínense, San Agustín de Hipona, San Ambrosio de Milán y de San Gregorio Magno, ¿verdad? Entonces, solo para que tengamos, si ya lo tenían, pues qué bueno, pero si no, pues tener una idea, ¿verdad? De a qué nivel estamos hablando de este santo, ¿verdad? Ya compararlo o decir que está al mismo nivel de San Agustín, pues ya nos dice muchísimo, grande, ¿verdad? Es un grande, así es. Bueno, compañero, pues no me resta más que agradecerle que me haya estado acompañando. Me siento muy honrada de tenerlo aquí. Este es su casa, su programa, y las veces que quiera me va a dar mucho gusto recibirlo aquí. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los radioescuchas y a todos los seguidores que nos ven por medio del Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias, pues un gusto y pues todo es para gloria de Dios, así que gracias por su amable atención y bueno, pues seguramente que estarán próximamente sintonizando este programa, ¿verdad? Tan bonito que su servidor también sigue las cápsulas que aquí se transmiten y yo creo que enriquece mucho el conocimiento de nuestra bendita iglesia. Así es, ¿verdad? para la gloria de Dios. Así es, para gloria de Dios. Así Todo sea es, para gloria de Dios. Para la gloria de Dios, exactamente. Bueno, pues sin más por el momento, compañeros, nos despedimos. Claro que sí, muy buenas noches aquí, ¿verdad? Muy buenas noches, que descansen, Dios los bendiga y pues nos veremos pronto. Gracias. Ok, gracias. Ya me sorprendió, porque me cambió todo el script. No. Sí, porque yo había pensado, compañero. Sí.